Estás escuchando The Postmo Writer. Título: Hola a todos. Nunca imaginé que terminaría escribiendo esto en un post de Reddit, pero la vida da giros tan inesperados que uno solo puede reír para no llorar. Mi nombre es Álvaro, tengo 27 años y hoy les contaré cómo la muerte de mi abuelo, don Ernesto, se convirtió en el disparador de la mayor telenovela familiar que jamás imaginé vivir. Recuerdo ese día con una mezcla de dolor y desconcierto. Estaba en el funeral de mi abuelo, don Ernesto, un hombre que había sido mi héroe en la infancia. Yo era ese chico que pasaba horas sentado a sus pies, escuchando cada una de sus historias, que parecían tener el poder de transformar un día gris en una aventura mágica. Sin embargo, esa imagen quedó muy atrás cuando, ya de adulto, mi vida se había llenado de responsabilidades. No obstante, siempre llevaba conmigo el recuerdo de un abuelo sabio y amoroso. La atmósfera en la iglesia era sombría, llena de murmullos y miradas de compasión. Sentía un dolor agudo, pero algo dentro de mí también me decía que había algo extraño en todo lo que estaba sucediendo. Y ahí fue cuando, en medio de la penumbra de mis pensamientos, supe que mi vida estaba a punto de cambiar radicalmente. Al terminar el funeral, nos reunimos en la vieja casa familiar para compartir anécdotas y despedirnos de don Ernesto. Fue durante esa reunión, en medio de susurros y miradas incómodas, cuando la verdad se dejó ver de forma brutal. Mi hermano Ignacio, de 35 años, recibió la totalidad de la herencia de nuestro abuelo. Y no cualquier herencia, sino vastos terrenos que hasta entonces había considerado un símbolo de orgullo y legado familiar. Mi corazón se hundió al oírlo. Ignacio, el hermano que siempre había sido un enigma para mí, que a menudo se mostraba cínico y distante, era ahora el beneficiario único de don Ernesto. Yo, que siempre fui el nieto responsable y devoto, me quedé perplejo y herido. ¿Cómo era posible? ¿Qué clase de manipulación se había tejido en secreto entre nosotros? Durante los días siguientes al funeral, mi mente no dejaba de darle vueltas a lo ocurrido. La imagen de mi abuelo, contándome historias al calor de su voz, se mezclaba con la sensación de traición. No tardé en preguntarme, ¿cómo podía alguien que parecía tan alejado de nuestra familia haber logrado ganarse el afecto y la confianza del abuelo en sus últimos años? Con el corazón encogido, decidí investigar por mi cuenta. Empecé a recordar detalles. Había notado algo raro en la forma en que Ignacio se comportaba cuando visitaba a don Ernesto. ¿Por qué, en esos últimos años, Ignacio aparecía con tanta frecuencia en la vieja finca mientras yo me dedicaba a mi carrera y a mis propios problemas? Fue entonces cuando descubrí que mi hermano había estado cultivando una especie de falsa cercanía. Él se presentaba como el nieto devoto, el único que estaba presente en los momentos finales de don Ernesto, mientras yo, el nieto perfecto y responsable, estaba demasiado ocupado para cuidar de la vieja casa y, sobre todo, de mi abuelo. No pude soportar la incertidumbre por más tiempo. Con el corazón acelerado y lleno de una mezcla de rabia y tristeza, decidí enfrentar a Ignacio. Lo busqué en uno de esos cafés baratos del centro, en un rincón oscuro donde se daba la charla entre hermanos y las verdades incómodas se servían en pequeños sorbos de café frío. «Ignacio, necesito saber algo», le dije con voz temblorosa, tratando de mantener la calma. «¿Cómo es que abuelo te dejó todo? ¿Por qué a mí se me olvida, después de todos estos años?» La respuesta fue
inmediata y cortante, con esa sonrisa irónica que siempre había caracterizado a Ignacio. Me soltó. Tú siempre fuiste el chico ideal, siempre tan concentrado en tus cosas, mientras yo estaba aquí, ocupándome de lo que realmente importaba. Abuelo necesitaba a alguien que estuviera presente, y tú simplemente no estabas. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. ¿Era posible que, después de tantos años, me sintiera culpable por no haber estado a su lado en sus últimos días? Esa acusación me dejó paralizado, pero también encendió en mí una chispa de determinación. Debía descubrir la verdad a toda costa. Decidido a aclarar la situación, comencé a indagar más a fondo en el pasado de mi abuelo. Hurgué en viejas cartas, mensajes y testimonios de empleados de la finca. Poco a poco, empecé a ver un patrón perturbador. Ignacio había sabido ganarse el afecto del abuelo, aprovechándose de su vulnerabilidad en sus últimos años. El abuelo, un hombre que había lidiado con serios problemas financieros en la vejez, parecía ver en Ignacio el único miembro de la familia que estaba dispuesto a cuidarlo. Me sentí traicionado por la imagen de mi abuelo, que siempre había sido tan justo y cariñoso. ¿Cómo podía haber caído en esa trampa? ¿Y qué había pasado con mi relación tan auténtica y llena de recuerdos felices? ¿Con él? Cada carta y cada conversación me hacía sentir que mi propio pasado se desvanecía ante la sombra de una manipulación cuidadosamente orquestada. No fue fácil enfrentarme a la verdad. Por un lado, estaba la imagen del abuelo, ese hombre lleno de bondad y sabiduría, que parecía haber sido manipulado por la frágil lógica del miedo y la soledad. Por otro, estaba yo, sintiéndome culpable por no haber estado allí cuando se necesitaba. Esa culpa me perseguía en cada paso, en el camino al trabajo, en el silencio de la noche, incluso en las risas de mis amigos. Al mismo tiempo, me veía obligado a tomar una decisión que cambiaría el rumbo de mi vida: impugnar el testamento de mi abuelo. Sabía, en lo más profundo, que tenía la moral de mi lado, que el verdadero legado de mi abuelo era mucho más que terrenos y números en una cuenta bancaria. Pero también entendía que esta decisión no iba a ser sencilla. El sistema judicial es una bestia lenta y complicada, y mi hermano, con su habilidad innata para manipular a las personas, contaba ya con un ejército de abogados dispuestos a defender su posición. La presión fue inmensa. Algunos familiares, motivados por el miedo o intereses propios, me decían que era mejor dejar las cosas como estaban. Otros, sin embargo, compartían mi sentir y veían en mí al legítimo heredero, al nieto que siempre había buscado la verdad. Esa dualidad me hizo cuestionar si mi lucha era por la justicia o simplemente una manera de reconectar con el abuelo que creí haber perdido para siempre. En medio de esta tormenta de emociones y dudas, algo inesperado sucedió. Una noche, mientras revisaba viejos archivos en la casa de mi abuelo, encontré una carta casi oculta entre sus pertenencias. La letra temblorosa y manuscrita me hizo detenerme en seco. La carta era de Clara, una amiga muy cercana y consejera personal de don Ernesto. En ella, Clara confesaba que, a pesar de la fragilidad de la salud y los problemas financieros, don Ernesto había dejado entrever en varias ocasiones que desconfiaba de las intenciones de Ignacio. La carta especificaba que, si Ignacio no demostraba un interés genuino en el bienestar de la finca y en la unidad familiar, la herencia debía revertir a mi favor. Esa revelación fue un golpe en el estómago, pero también una luz en la oscuridad. Finalmente,
tenía una prueba contundente para defender la verdadera voluntad de mi abuelo. Con la carta de Clara y todas las evidencias en mano, decidí llevar el caso a la corte. La batalla legal que se desató fue, sin duda, una de las experiencias más desgarradoras y agotadoras de mi vida. Cada día, en la sala de audiencias, era un recordatorio de la pérdida de mi abuelo y de la traición que se había tejido a mis espaldas. Ignacio, siempre tan elocuente y astuto, se empeñaba en desacreditarme. Durante el juicio lanzó todo tipo de acusaciones. Me llamó el nieto ausente, insinuando que mi vida profesional y mis compromisos me habían alejado de las raíces familiares. Sin embargo, lo que no podía negar era la verdad de sus acciones, su conducta impulsiva, sus adicciones y su irresponsabilidad habían quedado al descubierto. El tribunal, ante la evidencia irrefutable de la manipulación, decidió anular el testamento y revertir la herencia a mi nombre. Lo que parecía ser una victoria completa se complicó en el último momento. Con la herencia en mis manos, me encontré ante un dilema moral. ¿Qué hacer con tantos terrenos, tantos recursos que representaban el legado de mi abuelo? Durante semanas, me debatí entre la tentación de usar esos recursos para reconstruir el patrimonio familiar o entregarlos a la comunidad, tal como mi abuelo hubiera querido. Al final, decidí donar una parte significativa de la herencia a proyectos sociales y comunitarios. Para mí, eso era honrar su memoria de la mejor manera posible. Pero el destino, siempre irónico, tenía otra sorpresa reservada. Ignacio, el manipulador que había sido mi némesis, comenzó a mostrar signos de arrepentimiento. Una mañana, mientras esperaba en el juzgado para cerrar algunos detalles, me encontré con él en el pasillo. Con la mirada baja y las manos temblorosas, me confesó que se sentía destrozado por el resultado. Admitió que, en su afán por llenar el vacío y evitar trabajar, había tomado decisiones equivocadas que le habían costado mucho más que una fortuna. Esa confesión, aunque parecía sincera, me dejó perplejo y con una mezcla de emociones encontradas. A pesar de todo, no pude evitar esbozar una sonrisa irónica. ¿Quién iba a decir que, tras todo el drama, el gran manipulador se vería obligado a replantearse su vida y buscar ayuda para superar sus adicciones? La ironía de la situación me hizo reír para no llorar. Claro, no es que me alegrara el sufrimiento de mi hermano, pero ver la vuelta inesperada de la vida, esa que nos recuerda que hasta los más perdidos tienen una oportunidad de redención, me dio cierto consuelo. Después del juicio, me quedé solo con mis pensamientos y con el peso de las decisiones que había tomado. La relación con mi abuelo, ese lazo sagrado que alguna vez nos unió, no podía recuperarse en su totalidad, pero sí podía encontrar un modo de honrar su memoria. Cada día me recordaba lo que él me había enseñado, la importancia de la integridad, la responsabilidad y la fe en uno mismo, incluso cuando todo parece perdido. Durante este proceso, me encontré enfrentando mis propios demonios. Me cuestioné si, en mi afán por ser el nieto perfecto, había dejado de lado aspectos importantes de mi vida. Había sido demasiado ambicioso, demasiado enfocado en mis metas profesionales y había descuidado la calidez de la familia. Esa duda me perseguía en las noches, pero también me impulsaba a buscar un equilibrio entre mis obligaciones y mis relaciones personales. Fue un proceso doloroso, pero necesario. Mi lucha no se limitó solo al ámbito legal, sino que se extendió a un terreno mucho más personal.
La presión de la sociedad, las expectativas de la familia y el peso de la culpa se entrelazaban en una maraña de emociones que a veces amenazaban con aplastarme. Sin embargo, con cada pequeño triunfo, una palabra de aliento de un familiar, una sonrisa sincera de un amigo, encontraba la fuerza para seguir adelante. Entendí que, aunque la herencia material ya no era lo más importante, el verdadero legado de mi abuelo radicaba en los valores que me inculcó. Y aquí es donde la historia toma un giro cómico que jamás hubiera imaginado. Justo cuando creí que la tormenta familiar había terminado, me vi envuelto en una situación casi surrealista. Había organizado una pequeña ceremonia en la finca para inaugurar un centro comunitario con parte de los terrenos donados. La ceremonia iba viento en popa y todo parecía marchar bien, hasta que apareció Ignacio, ahora visiblemente más sobrio y con un aire de arrepentimiento. Pero lo que sucedió a continuación fue simplemente inolvidable. Mientras me dirigía al escenario para dar unas palabras sobre el legado de mi abuelo, escuché un murmullo entre el público. Resulta que Ignacio, en un gesto que parecía querer romper definitivamente el hielo, había decidido presentarse en la ceremonia disfrazado de uno de los trabajadores de la finca. Con un overol raído y una gorra que apenas escondía su rostro, empezó a repartir volantes informando sobre la revolución del agro familiar. La escena fue tan inesperada y ridícula que por un instante toda la tensión acumulada se disipó en risas nerviosas. Yo, sin poder evitar una carcajada, tomé el micrófono y dije: «Parece que mi hermano decidió finalmente trabajar, aunque sea como repartidor de volantes». La risa se esparció entre la multitud, y por un breve pero inolvidable momento, todas las heridas parecieron sanar con el humor. Esa ironía, esa mezcla de tragedia y comedia, fue la manera en la que entendí que, a veces, la vida se ríe de nosotros cuando menos lo esperamos, y que el humor puede ser la mejor medicina para sanar incluso las cicatrices más profundas. Hoy, al mirar atrás, veo que este viaje ha sido una montaña rusa de emociones. Desde la tristeza y el desconcierto en el funeral, pasando por la amarga sensación de traición, hasta llegar a la reconfortante aceptación de que la vida, con sus giros inesperados, siempre nos da una segunda oportunidad para reírnos de nosotros mismos. He aprendido que la herencia más valiosa no se mide en terrenos ni en riquezas materiales, sino en los recuerdos, en los valores y en la capacidad de perdonar. Claro, la manipulación de mi hermano y la traición de ciertos momentos dejaron cicatrices, pero también me enseñaron a ser más fuerte, a mirar hacia adentro y a valorar lo que realmente importa, las personas y los momentos compartidos. Ignacio, por su parte, todavía está en el proceso de redención. No diré que lo he perdonado por completo, pero sí reconozco que todos merecemos una oportunidad para cambiar. Cada vez que lo veo, me recuerda que, a veces, las peores situaciones pueden convertirse en el inicio de algo nuevo, en una lección amarga pero necesaria. Si hay algo que quiero dejarles es que, a pesar de los giros inesperados y de las heridas que a veces la vida nos impone, siempre existe una salida, una forma de transformar el dolor en risa y la traición en una oportunidad para crecer. Hoy me siento más en paz, más consciente de mis debilidades y fortalezas, y sobre todo, más agradecido por haber aprendido que el verdadero legado se lleva en el corazón. Así que, a todos aquellos que estén pasando por situaciones difíciles, recuerden que,
A veces, el humor es la luz en medio de la oscuridad. Y quién sabe, tal vez algún día, en medio de una tormenta, se encuentre el momento perfecto para decir: vaya forma de trabajar, Ignacio. ¿Quién iba a imaginar que repartir volantes sería tan revolucionario? Gracias por leerme hasta aquí. Espero que mi historia, con sus momentos de dolor, duda y finalmente de risa, sirva de recordatorio de que la vida siempre nos sorprende y que la verdadera herencia se encuentra en cómo elegimos vivir y en quienes decidimos ser. Postdata. Y sí, admito que todavía me quedo con la imagen de Ignacio en overol repartiendo volantes. A veces, la ironía de la vida es tan absurda que uno no puede evitar reírse, incluso cuando el corazón está un poco hecho trizas. Saludos y que la risa siempre nos acompañe.